Vamos a invitar a la campana a sonar. Cuando la invitamos a sonar, enviamos nuestro amor, nuestros saludos y buenos deseos a los seres que la oirán. Deseamos que al escuchar la campana dejen de sufrir, que empiecen a practicar la respiración consciente, encuentren la energía de la paz y la alegría en ellos y sean capaces de transformar la energía de la ira, el sufrimiento y la desesperanza. Por eso invitar la campana a sonar y enviar su sonido para que la gente de nuestro alrededor pueda oírla es una acción sumamente compasiva. No podemos hacerlo sin poner todo nuestro corazón en ello. Con el cuerpo, la palabra y la mente en perfecta unidad, envío mi corazón con el sonido de esta campana. Que todos los que la escuchen despierten de su olvido y trasciendan el sendero de la ansiedad y el pesar. Escuchando la campana, siento que las aflicciones que hay en mí empiezan a disolverse. Mi mente se serena y mi cuerpo se relaja. En mis labios nace una sonrisa. Siguiendo el sonido de la campana, regreso a la isla de la plena conciencia y al jardín de mi corazón, donde las flores de la paz florecen bellamente. Ayer analizamos el pensamiento del día desde el 22 de marzo, en donde se nos plantea que lo que necesitamos encontrar es deshacernos de una debilidad que tenemos, aquí le llaman fortaleza. Desde el 22 de marzo me hablan de ciertos recursos, ciertos caminos para obtener esa fortaleza, para liberarme de esa debilidad. En la junta de ayer ustedes vieron, en la de catarsis creo que les tocó el primer paso, que habla de que somos impotentes ante el consumo y de que nuestras vidas se habían vuelto ingobernables, ¿no? La impotencia ante el consumo significa no poder no consumir, ¿no? Esto es lo que claramente, si leemos esto con claridad, se dice otra persona que consuma sin tener el problema de salud, la enfermedad que tenemos nosotros, podría decir acerca de los que tienen el problema, que tenemos los adictos, ¿no? Aquí ya ustedes estarán viendo en dónde encajan. Podría decir, aquel que pueda decir yo puedo consumir o no consumir, no es un adicto. El adicto, al admitir como punto de partida esa situación planteada en el primer paso, lo que está declarando, y no solo declarando, sino está viendo lo que ha pasado en el desarrollo de la progresividad de su enfermedad, que él no puede no consumir. En muchos grupos esta impotencia se interpreta diciendo que el adicto no puede consumir, ¿no? Yo no puedo consumir, ¿no? Y pues eso es absurdo. Si no pudiéramos, pues no hubiéramos llegado acá, y llegamos acá porque eso sí lo podíamos hacer. Lo que no podíamos hacer era no consumir. Eso debe de quedar claro para todos. También debe de quedar claro, admitimos nuestra impotencia ante el consumo, ahí dice ante la sustancia, ante el alcohol, es el consumo, y que nuestra vida se había vuelto ingobernable. Aquí, en el primer paso, compañeros, dice, admitimos que éramos impotentes
aquí ponen ante la sustancia, es ante el consumo de la sustancia, coma, que nuestras vidas se habían vuelto ingobernables, ¿no? Parece que ayer también hubo una confusión respecto a lo que significa la ingobernabilidad. Es una confusión general que se da en la mayor parte de los lugares de esto, ¿no? Ingobernables, que no haces caso, que eres renuente, no me acuerdo qué otra palabra utilizaban algún anexo para referirse a las personas que manifestaban cierta conducta, que eres ingobernable, que eres renuente. No, esto en inglés dice inmanejable, y según nuestra guía autodiagnóstica lo que dice es que no podemos hacernos responsables de nuestra vida, de nuestras distintas áreas de vida, ¿verdad? Que no podemos hacernos responsables, que no podemos cuidar nuestra salud, que no podemos cuidar nuestra área mental, espiritual, son las áreas de vida interna, las áreas de vida externa, que no podemos cuidar nuestra área familiar. Hay una forma de cuidar el área familiar que nosotros no podemos llevar a cabo, ¿no? Hay ciertas formas en que se cuida un área familiar y nosotros, pues, todo esto, allí en la guía te preguntan, te dicen cómo descuidas y qué tienes que hacer para cuidarlas. Tú vas contestando las preguntas y te das cuenta de que encajas ahí, ¿no? De que no puedes cuidar tu área familiar, ¿no? Mucho debido al consumo, pero también mucho debido a la causa que nos lleva al consumo, al egocentrismo y a todas esas cuestiones. Entonces, ingobernable no quiere decir que no hagamos caso, que seamos renuentes, no. Eso puede ser aparte, pero lo que quiere decir es que no nos podemos hacer responsables de nuestra vida. Y no poderte hacer responsable de tu vida, pues se pone en un estado de incapacidad. Nos pone también, en algunos casos, en un estado de interdicción, ¿verdad? Hay veces que la interdicción es una declaratoria judicial que se levanta ante un ministerio público, en donde de plano te quitan la posibilidad de poder ejercer tus derechos o cuidar tus bienes, porque se la quitan, pues, porque no puedes llevarla a cabo. Aquí hemos tenido personas que han estado declaradas ante el Ministerio Público. Eso es declarar formalmente, aunque hemos tenido muchas personas que realmente están en estado de interdicción, ¿no? Hay algunas que sí se les ha levantado un acta en el Ministerio Público, y hay otros que sin necesidad de levantarle el acta, pues viven en un estado de interdicción. Entonces, a eso se refiere la ingobernabilidad, ¿no? A eso se refiere esa palabra. Entonces se los digo para evitar confusiones con lo que se dice en otros lugares. Entonces, desde el día 22 se nos dice que nosotros debemos superar esa debilidad que nos lleva a negarnos, sin darnos cuenta, a vivir determinadas emociones, y para esto tenemos que pretender que hay una forma de no vivirlas. Es una forma en que nosotros creíamos que habíamos encontrado para huir de las emociones dolorosas, no para buscar emociones agradables, ¿no? Toda adicción empieza con dolor y termina con dolor. Contrario también a lo que dicen a algunos que tratan el tema, ¿verdad? Un terapeuta dice, es una enfermedad que causa placer a corto plazo y dolor a largo plazo. Ya expliqué que eso no es cierto. Empieza con dolor y termina
con dolor. Entonces, desde el día 22 de marzo, aquí nos han puesto y hemos analizado desde ese día. Esto se lo digo porque es importante llevar una secuencia de lo que estamos, de lo que estamos aprendiendo, de lo que estamos asimilando, tratando de poner en práctica. Es importante, de repente la primera actividad del día de ustedes es la lectura de estas lecturas diarias. Yo las utilizo en las juntas de estudio porque toca muchos temas, me permite hablar de muchas cosas. En la primera junta del día llena la necesidad de que si logro que escuchar algo de lo que me dicen aquí, pueda utilizarlo durante el día para atraer mi mente fugitiva de donde ande al tema que vengo yo a trabajar aquí, para no desviarme, para no caer en fantasías que me eximan del hecho de que necesito confrontarme continuamente, ¿verdad?, con la responsabilidad que tengo para conmigo mismo y para con los demás. Ese es el objetivo que llena en las mañanas, que aquello que logren captar, puedan, cuando su mente ande volando, cuando ya ande llena de nubes y no se den cuenta que son nubes y crean que lo que esas nubes les dicen significa que va a llover en su cabeza o algo así, ¿verdad? Entonces puedan quitar eso y traer algo de lo que aquí les quede, ¿no? Acá me dicen, compañeros, cuando hablas solo repites lo que ya sabes, pero cuando escuchas quizás aprendas algo totalmente nuevo. Acá en el apéndice 2 de nuestro libro azul nos habla de algunos requisitos que son necesarios. Aquí en el apéndice 2 me dice: encontramos que nadie tiene por qué tener dificultades con la espiritualidad del programa. Buena voluntad, sinceridad y una mente abierta, yo esto lo sustituyo por una mente vacía, son los elementos para la recuperación, para encontrar la salida de la situación, pero estos son indispensables. Entonces yo les estoy diciendo, cuando hablas solo repites lo que ya sabes, pero cuando escuchas quizás aprendas algo totalmente nuevo. Pero hay un problema, la verdadera escucha es un don escaso. La mayor parte de la atención de la persona está consumida por su pensamiento. En el mejor de los casos puede estar evaluando tus palabras o preparando la siguiente frase que va a decir, o puede que no te esté escuchando en absoluto, perdida en sus propios pensamientos. No hay la presencia. Si no hay la escucha, no hay la presencia. Si se dice que la ingobernabilidad es porque soy renuente o porque no hago caso, pues resulta que no hubo presencia, que no hubo escucha, cuando aquí se mencionó esto, porque esto se los he mencionado de que menos no sé cuántas veces, pero no hubo escucha, compañeros. No hubo escucha, ¿no? Entonces, acá nos dicen de algunos recursos para deshacernos de esa debilidad, de esa enterlez emocional y dejar de... Les dije ya que había dos formas de trabajar con esa... ante ese hecho de la negación inconsciente a vivir determinadas emociones, que eran posibilitarnos para ya no negarnos a vivirla, o la otra era dejar de producir esas emociones, porque ya habíamos explicado que las emociones no lo producen lo que vivimos,
sino lo que pensamos de lo que vivimos. Eso está también ya establecido. Entonces, para eliminar esa debilidad, vamos a optar por el segundo camino, por el camino de no producirlas, que es un camino difícil, pero el otro no tenemos acceso a él, porque también de ahí nace nuestra impotencia. No teníamos el poder para vivir, ¿no? Falta de poder. Si un mero código de moral o una mejor filosofía de la vida bastara, pues ya no estaríamos aquí. Pero lo que pasa es que el poder necesario no estaba ahí. Dejamos de consumir, compañeros, está el síntoma en remisión, pero eso no quiere decir que el poder ya esté. El poder significaría que hubiera desaparecido la necesidad de negarnos inconscientemente a vivir esas emociones. Entonces el camino que utilizamos es el que nos marca nuestra literatura cuando nos dice que estamos ante dos alternativas: que lo que vivimos nos siga pareciendo mal y con eso se produzcan las emociones que nos lleven a negarnos a vivirlas sin darnos cuenta y utilizando el recurso que creemos que nos sirve para no vivirlas, que es el consumo, ¿no? O construir una base espiritual para la vida, que es la manera de no producir esas emociones, que es la manera en que ya no vas a decir, o el que digas que esto está mal o que no, o que choque, que concuerde, o que no, o que vaya no de acuerdo con tu voluntad, no va a limitar la confianza que tienes en aquel que está determinando lo que tú vives, y de esa manera es como no se producen las emociones que nos neguemos a vivir. Sí. Familia, buenas tardes, mi nombre es Alejandro, soy uno más. Nada más una pregunta. Tú nos has dicho que no nos enfrasquemos en las palabras, pero hay algunas que por el condicionamiento que trae uno de por allá, pues las identifica. Yo en mi caso personal las identifico muchas de ellas como lo que según creía yo que sabía de allá. Esa parte de remisión, padrino, esa parte de remisión es algo que va a estar por siempre. Está la temprana y está la aguda. No, esa es la supresión. Esa es la supresión. La remisión de un síntoma, eso se aplica en cualquier enfermedad. Ajá. Es el hecho de que no esté presente el síntoma. Pero solamente es una remisión cuando no está presente el síntoma, pero no es algo que tenga yo que estar No, esta enfermedad es remisible, pero también reincidible. ¿Verdad? Puede haber un tiempo que no esté presente el síntoma, pero ese tiempo se puede terminar y se vuelve a reincidir, se vuelve a presentar el síntoma. La presentación del síntoma no es lo que marca lo que llamamos una recaída, porque la recaída es un proceso, ¿verdad? Es un proceso, se va generando durante un periodo de tiempo, y una de las señales es que aparece el consumo. Pero aquí, creyendo que estamos en un proceso de recuperación, pudiéramos creer que estamos en un proceso de recuperación y estamos en un proceso de recaída, ¿no? La remisión significa que no está presente el síntoma. Muy bien. Sí. Luego dice aquí, ya nos dio varias formas, varios recursos para eliminar esa debilidad, que es lo mismo que para obtener la fortaleza que necesitamos, ¿verdad? Nos habló, y aquí en la lectura del día de hoy nos resume los recursos que nos va mencionando. En el día 22 nos mencionó lo que por la situación que vivimos, por la plataforma de despegue en este camino que busca la salida, nos lleva a buscar la fortaleza. ¿Qué es lo que buscamos por la situación que vivimos? Eliminar esa debilidad, ¿verdad? Ya de no tener la necesidad de negarnos a vivir esas emociones. ¿Cómo? No produciendo esas emociones, es decir, construyendo una base espiritual para nuestra vida. Ese es el día 22.
a partir del día 23 hasta el día 26 de ayer, nos menciona varias formas de obtener esa fortaleza que necesitamos. Y aquí, hoy día 27, nos hace un resumen de esas formas que nos fue analizando o mencionando en los días anteriores. Dice, obtiene usted el poder, cambian las palabras, ¿verdad? Fortaleza, poder, para sobreponerse al consumo, a la necesidad de consumir. Obtiene usted el poder a través del compañerismo de otros adictos que han hallado el camino de salida. Obtiene usted poder, eso nos lo mencionó en una de las lecturas. En otra de las lecturas nos mencionó, obtiene usted poder compartiendo honradamente. La honradez, la honestidad, es la posibilidad de acercamiento y de manifestación de mi verdad, ¿no? Compartiendo honradamente su pasada experiencia mediante su testimonio personal. Obtiene usted fuerza llegando a creer en un poder superior, el divino principio del universo. De hecho, esta creencia, que ya no es a nivel de creencia, las circunstancias hicieron que estuviera dispuesto a creer, se ofreció a él, y las circunstancias, ¿cuál es? La necesidad para dejar de producir esas emociones, se ofreció a su creador y entonces supo. Esto es un milagro de recuperación, nos dice el capítulo 4. ¿Te acuerdas cómo dice esta zona? Sí. ¿Cómo dice, amigo? Sí, dice que ninguna, empieza desde arriba, no dice, ninguna vicisitud posterior a esta lo ha hecho temblar, ¿verdad? Porque se da cuenta de él, ¿no? Dice, humildemente se ofreció a su creador, ¿verdad? Dice, entonces se dio cuenta, ¿no? Entonces, esa creencia ya la verificas. Aquí todo el material que manejamos, compañeros, todo este material que no es de información sino de transformación, se requiere que lo vayamos experimentando, ¿no? Lo que le dará la autenticidad no es que alguien se los diga ni que ustedes los lean, sino necesitarán irlo experimentando. Entonces, esa creencia ya es un saber, ¿no? Es un saber que así es, ¿no? Ahora tenemos que arriesgarnos a encaminar por ese camino para darnos cuenta que esa es la verdad. Entonces dice aquí, el divino principio del universo que puede ayudarle. La ayuda que necesitamos es precisamente dejar de tener la necesidad de negarnos o de producir esas emociones. Obtiene usted fuerza trabajando con otro adicto. Y ayer hablábamos de lo que era el trabajo con otro adicto, ¿no? El trabajo con otro adicto, el trabajo con otros. Cuando se resume el programa en 5 conceptos básicos, el 5º concepto es el trabajo con otros. En nuestro libro azul, cuando nos habla de Bill, nos dice que como parte de su rehabilitación, como parte de lo que él necesita, o sea, como parte de lo que le funcionó para que él saliera de esa situación, empezó a combatir su egocentrismo, su autoobsesión, y empezó a pensar en los demás. En el budismo, lo que es la compasión es ayudar a eliminar el sufrimiento de los demás y ayudar a buscar su bienestar. Yo no hablo de felicidad, hablo de bienestar, ¿verdad? Entonces, aquí cuando dice trabajando con otros, el trabajo con otros consiste en mostrarles la situación en que estuvimos, ¿verdad? Esto nos lo menciona aquí en el capítulo 5, que dice cómo funciona. Dice, nuestra descripción del adicto
el capítulo sobre los agnósticos y nuestras aventuras. Vamos a quitarle eso de aventuras, nuestras experiencias personales, antes y después, ponen en claro 3 ideas pertinentes: que éramos adictos y que no podíamos gobernar, dice aquí, hacernos responsables de nuestras propias vidas, que probablemente ningún poder humano podría remediar nuestra adicción, podría darnos la salida de nuestra situación, que es un problema de salud y no de comportamiento. Tercero, que Dios podía remediarlo y lo remediaría si le buscáramos. Entonces, el trabajo con otros es que ustedes se den cuenta de que alguien que ha estado en la misma situación, que se encuentra un adicto, ¿verdad?, que con todas esas características de las que hemos hablado, utilizando este camino de buscar ese poder superior, de buscar esa confianza, de utilizar estos recursos que me dicen aquí, va encontrando por el momento la salida. No es una salida definitiva, es una salida acerca de la cual se tiene que estar trabajando continuamente, ¿no? Ya habíamos visto que la recuperación o la salida de hoy, que no esté presente esa problemática, pero por la eliminación de la causa, no solo porque el síntoma no está presente, porque ya les dije que si solo logramos que el síntoma no esté presente y la causa sigue presente, esto organismo sigue girando, aunque nosotros ese torbellino, el ciclo adictivo, el torbellino del sufrimiento, sigue girando, aunque de repente creamos nosotros que no estamos en él, porque no está el consumo. Pero de alguna manera estamos tan cerca que ese remolino que se produce nos va a absorber y nos va a llevar de nuevo al problema. Entonces dice aquí el trabajo con otros, pero hay que entender cuál es el trabajo con otros. Sí, mijo. Ahorita hay que decir esa parte, ahorita que vas a entrar ahí, por ejemplo, pensar a los demás. Por ejemplo, hay una parte que pues me has dicho bastante, ¿no? Pensar en los demás. Por ejemplo, podría ser que esté pensando en los demás. Tengo que asesorarme primero bien si estoy pensando en los demás realmente o sigo pensando en mí. Porque dice también esa parte de la imagen que muchas veces quiero dar hacia los demás. El sábado veíamos una película y en esa película él creía que estaba pensando en los demás, pero no estaba pensando en los demás, por eso no podía verlos, ¿no? Porque estaba pensando en él. Entonces ahí es donde yo tengo que cerciorarme y saber si en realidad estoy pensando en los demás o estoy pensando en mí. Porque eso pues pasa, ¿no? Pasa constantemente por la imagen que quiero proyectar hacia los demás. Entonces ahí tiene que ser un trabajo conmigo realmente honesto, en la verdad, para poder dar una mejor entrega, ¿no? Porque también decía ahí que inculcándoles que ellos también hicieran lo mismo con otros, ¿verdad? Pero ¿qué les voy a inculcar? Porque muchas veces, como me decías, ¿en qué piensas? ¿Estás pensando en tu hijo o estás pensando en ti? ¿Qué es lo que te preocupa? ¿Verdad? Y yo me ponía a pensar y me hacía bolas porque ¿qué te preocupa? ¿Tú o él realmente, ¿no? O lo que pueda pensar de que no estuviste. O sea, ¿qué es lo que te preocupa realmente? Entonces ahí es donde tengo que hacer el ejercicio conmigo y empezar a cerciorarme si estoy en verdad trabajando con los demás, ¿no? Porque puedo estar errado ahí todavía, ¿no? Sí, sí. Y eso, como tú dices, no solo limita nuestra entrega, sino que limita el beneficio que podemos obtener de ella. Ahorita dijiste una clave, pensando en mi hijo o en mí. Ya cuando aparezca un pronombre personal, cuando aparezca el que estoy pensando en algo, pero no estoy pensando en él, sino en la relación que hay entre él y yo, o sea, en el papel o en la función que yo debiera de jugar con respecto a eso, ¿no? Muchas veces
ni el nombre sé de la persona en que estoy pensando, no estoy pensando en su situación, ¿verdad? Estoy pensando no desvinculo el estado, el estado que presente esa persona en la cual yo estoy pensando, no la desvinculo de algún papel o alguna cosa que tenga que ver conmigo. Tiene que ser dos cosas separadas. Sí, eso es importante, o sea, no lo conozco, pues. ¿Sí? Pero sin embargo la imagen que yo quería que prevaleciera, pues es lo que siempre estuvo ahí, pues fallando. Y la verdad es que no lo conozco, pues, nunca he estado ahí con él. Sí, entonces uno pues, ni sabe de ello. Sí, entonces luego dice aquí, trabajando con otros, pero en ese sentido que les digo, ¿no? Ese trabajo con otros requiere, primero que nada, el trabajo con uno mismo, y eso lo va a decir aquí en la parte terapéutica de la lectura. Dice acá, en estas 4 formas, hay muchas más, pero aquí se les ocurrió a ellos mencionar estas 4 formas. Miles de adictos han encontrado toda la fuerza que necesitan para dejar de producir esas emociones que se tienen que negar a vivir y que los lleven a consumir. No mediante una decisión, sino mediante la impotencia, mediante el hecho de no poder no consumir, pretendiendo huir, o pretendiendo no vivir esa emoción. Dice aquí, en estas 4 formas, miles de adictos han encontrado la fuerza, han encontrado la forma de deshacerse de la operación de esa debilidad, que ya no se presenta porque no están las emociones a las cuales me tengo yo que negar a vivir. Dice, estoy yo preparado y dispuesto a aceptar este poder, no producir esas emociones para no tener que negarme y trabajar para ello. Estoy preparado y dispuesto. La única forma en que voy a estar preparado y dispuesto es a través de mi necesidad. Se oye raro decir que lo que nos ayuda muchísimo aquí es estar siempre muy conscientes de qué tan necesitados estamos y que esa conciencia no se pierda, que yo estoy muy necesitado. Es el principal argumento, no argumento racional, sino argumento funcional, que me puede llevar a mí a tener un poco a que me funcione esto de encontrar la salida aquí, ¿verdad? Para cambiar de dirección. Nosotros hemos vivido en una cierta dirección, no por lo que hacemos, sino por cómo vivimos la vida. Para cambiar de dirección se requiere una fuerza mayor que la fuerza que me mantiene en la misma dirección. Esa es la inercia. Y esa fuerza mayor que esa la proporciona el dolor de seguir por donde voy. Entonces, aquello que debe estar muy consciente en mí, siempre muy presente en mí, es la necesidad que tengo. Esa necesidad la tendré toda la vida. Y junto con esa necesidad, otra cosa que debe de estar muy presente en mí es la disposición de agradecimiento. Está pasando, por hoy no estoy consumiendo. Eso me debe provocar gratitud. Pero ya habíamos visto
Ya habíamos visto, compañeros, que para estar agradecidos, para que esa gratitud brote, surja de manera espontánea, nuestra atención debe estar enfocada en lo que se tiene y no en lo que no se tiene, ¿no? A ti no te afecta lo que no tienes, sino lo que te afecta es creer que te hace falta. Y ya en nuestra literatura nos dicen que todo lo bueno que necesitamos y debemos desear ya nos está siendo dado. Entonces, si nuestra atención se desvía de la lista de bendiciones de la cual me hablan mucho todas las lecturas, es porque hay algo que no está aquí, y no es que me haga falta, sino que yo creo que me hace falta. Es algo que me está poseyendo a mí. Es la cuestión de los apegos, ¿no? De los apegos. Entonces, acá, compañeros, dice: ¿estoy yo preparado y dispuesto a aceptar este poder y trabajar con él? La necesidad. La necesidad. Las circunstancias hicieron que estuviera dispuesto a creer. ¿Cuál es mi necesidad? Mis circunstancias, mi enfermedad, mi problema de salud. Es un problema de salud que va a estar ahí. Tengo una enfermedad, pero tengo cómo vivir. Me dicen, si yo digo tengo una enfermedad, la frase que debo seguir: tengo una forma de vivir con esa enfermedad. Arrestar la enfermedad, controlar la enfermedad. Acá nos dicen, si te pasa esto, tienes una enfermedad que solo puede ser vencida. Y esa forma de vencerla es arrestarla, decía el padrino Charlie. Arrestar la enfermedad, controlarla, ¿no? Tenerla sujeta, ¿no? Entonces dice: estoy preparado y disponible a aceptar ese poder y trabajar para ello. Esa es la pregunta que me hace con respecto a mi proceso de recuperación. ¿Vieron en este párrafo, en este sencillo párrafo, cuántas cuestiones se tocaron? ¿Cuántas cuestiones se tocaron? Entonces, contestar a esta pregunta no es... Acuérdense que aquí el trabajo no es declarativo, no es decir sí, ¿no? El trabajo es... La respuesta a esto va a ser afirmativa, de acuerdo a mi estado, al estado de mi ser, al estado de bienestar o de malestar, o de inquietud, irritabilidad, descontento, de adaptación o desadaptación a la vida, de la necesidad de fugarme en la realidad, ¿no? Las respuestas son de ese tipo. Ahora, en caso que la respuesta puede ser sí o no, que la respuesta sea no, ya no me libera de la necesidad de seguir trabajando en esto. Al contrario, yo debo de, entonces, trabajar, seguir trabajando, porque uno no puede renunciar a la había un compañero que decía que si en esa ocasión estaba la sala allá arriba, no lo lograba, que ya no lo iba a intentar, ¿no? Y uno tiene que seguirlo intentando, ya vemos que no es fácil, ¿no? Pero es imposible dejar de intentarlo. Bueno, ahora la parte terapéutica, que es la que viene en lo que se llama meditación del día. El poder del Espíritu de Dios es el mayor poder del universo. Las conquistas de los hombres entre sí, los grandes reyes y conquistadores, los directores de la sociedad del dinero,
suman muy poco en definitiva. Cuando estamos hablando, cuando surge la palabra poder, ¿verdad? Porque acuérdense que venimos de un mundo condicionado, de una realidad aparente, de todo eso. Cuando surge la palabra poder nos hace pensar en otras cosas. Y aquí nos está diciendo, las conquistas de los hombres entre sí, los reyes y conquistadores, los directores de la sociedad del dinero, suman muy poco en definitiva. O sea, del poder del cual me están hablando, del poder del Espíritu de Dios, no tiene nada que ver con ese poderucho, ¿verdad? Con ese poderucho. Aquí había un compañero, creo que ahí está, que me hablaba de su patrón. ¿verdad? ¿Sí está? Acá está. Que me hablaba de su patrón. Pues comparado con mi patrón, hijo, ningún patrón, ¿no, hijo? Bueno, ¿qué dice? Pero quien se conquista a sí mismo es más grande que el que conquista un país. Quien se vence a sí mismo, la práctica de ir contra lo que surge de mí. Cuando vengo, lo que surge de mí son, acá me dicen, todos los pasos van en contra de tus deseos naturales para que empieces a practicar lo que te presentará la vida cuando te lo presente. Te presentará la impermanencia de las cosas, te presentará las pérdidas, empieza a practicar. Aquí es un lugar de práctica. Empieza a practicar que no esté lo que tú quisieras que está. Y que no reacciones como reaccionabas antes, automáticamente, inconscientemente, negándote a vivir eso y permitiendo que surgiera el mandato de consumir. Aquí hay que practicar. Hay que practicar. ¿Quiero esto? No, pues no. Hay que practicar que superes esa situación, güey. Eso es lo que venimos a practicar. A reducir nuestras exigencias, a tener gradualidad, a tener paciencia. Acá parece que es al revés. Si se nos dice algo que no, puta madre, hijo, no. No, pues, ¿qué tal si se va el güey, no, hijo? Acá es una estira y afloja, porque tenemos que limitar la práctica, no vaya a ser que sea demasiado duro el entrenamiento y no lo aguanten, ¿no, hijo? Mejor salgo corriendo de aquí, cabrón. Dice aquí. Pero quien se conquista así mismo, es más grande que el que conquista un país. Las cosas materiales no son permanentes. Y dentro de lo material, compañeros, no solo lo que está hecho de materia, sino lo que no es espiritual. Las relaciones, las personas, los apegos, las ataduras, todas son cosas materiales. Y en este mundo material, el orín y la polilla, todo lo consumen, todo se acaba. No son permanentes, pero el Espíritu de Dios, que es el que me da a mí mi naturaleza espiritual, ese ni principio ni término. Eso es lo que no se entiende. Y por ahí nos dice nuestra literatura que referirnos a la parte de nosotros mismos, que siempre ha sido y siempre será, alivia la tensión producida por cualquier situación dada, ¿no? Ahorita, en un momento, pues yo estoy padeciendo ciertas molestias o algo así, ¿no? Piensa en plazos largos,
ahora duplícalos, ahora otra vez vuélvelos a duplicar. ¿Qué importancia tiene lo que te está pasando, güey? Piensa en la eternidad, que es tu casa. Dice aquí, todo lo que realmente merece la pena en el mundo es el resultado del poder del Espíritu de Dios. Lo demás no merece la pena. Qué difícil dejar caer todo lo que traíamos ya concebido que era lo que valía la pena. Aquí venimos a encontrar lo que realmente vale la pena. Parece que es medio difícil, ¿no? Pues, ¿cómo no va a valer la pena unos charritos o unas Coca-Colas o unos gancitos? O sea, eso vale una pena muy grande, ¿no? La pena de estarlos pidiendo y todo ese pedo. Dice, luego poder abrirme al poder del Espíritu de Dios. Y siempre lo que buscamos, acuérdense que no es para nosotros, sino para lo que vamos a representar con respecto a todo, para ser útiles y benéficos hacia afuera. Pido porque mis relaciones con mis semejantes puedan mejorar mediante este espíritu. Hemos leído de hacer desaparecer la autoridad, de reconocer que somos los mismos, que no hay nadie inferior a nadie, de poder constituir realmente una fraternidad del espíritu, porque procedemos del mismo origen y tenemos la misma naturaleza. La oración del Padre empieza, la primera línea es Padre nuestro. En esa oración va resumido todo. Bueno, si gustan compartir me dicen, Sí, padre, yo ya me presenté en esa parte de lo que se estaba tocando al final, de esa parte material. El día de hoy yo, de alguna manera, tratando, es difícil reconstruir algo cuando no se sabe si en realidad sucedió así. Yo lo veo el día de hoy en mi persona, de que en algún momento con pocas cosas sentí que tenía mucho. Yo el día de hoy sé que fue por mi enfermedad, y cuando había lo necesario sentía que no tenía nada. Y ahorita aprendiendo aquí un poco sobre lo de las juntas que se dan de estudio, a mí me dicen que las cosas materiales se refieren a todo, a lo que son personas, a lo que son cosas, pues no sé, unos muebles, un auto, todo ese tipo de cosas. Hay una parte de la literatura donde dice que no está peleado. Aquí creo yo que lo que me tratan de dar a entender es que le tengo que dar más peso de donde surge lo material, que es lo abstracto, lo inaparente, y realmente empezarme a ser responsable de que para qué sirve eso material, ¿no? O sea, irme educando, y me llega a la mente esa parte de nuevas ideas, conceptos y emociones empezaron a guiar sus vidas, porque creo que va de la mano, sabiendo que el día de ahora esa parte material pues es un instinto. Sí. Esto no quiere decir... Nos hablan de los dones de la vida. Sí es necesario. Aquí no estamos diciendo que no puedan poseer algo. Exactamente. Lo que estamos diciendo es que eso no los posea a ustedes. Y eso que puedan poseer o no, eso ya está garantizado, ¿no? Eso no es cosa nuestra, ¿no? Tenemos todo lo que necesitamos, y es mucho más probable que la expansión y el cambio positivo en el nivel externo, en lo material, en cualquier cosa, lleguen a su vida si puede disfrutar de lo que está haciendo ya, en vez de esperar algún cambio
para empezar a disfrutar lo que hace. En vez de esperar algún cambio, para empezar a disfrutar lo que hace, ¿no? Yo voy a disfrutar hasta que tenga esto. Es más probable que la expansión en lo externo, la expansión y el crecimiento lleguen, y así va a ser, ¿no? Así va a ser, es lo que llaman el estado de gracia, la sincronicidad. El universo coopera contigo, ¿no? Pero partiendo de lo primario, lo básico. Eso es claro. Es donde nos dices que es más rico el que ama lo que tiene, ¿no? Que el que está esperando algo que a lo mejor nunca llega. No. La ciencia de la satisfacción consiste no en pretender que puedes obtener lo que quieres. Digo pretender. Podría yo quitar esa palabra. No en obtener lo que quieres. Pero ya vimos que lo que queremos no tiene punto de saturación. Si logramos algo, como no tiene punto de saturación, lo mismo que pasa con la tolerancia, vamos a necesitar más, ¿no? Y ya les dije que según nuestra escala de valores tenemos modelos a seguir. Si lo que más nos importa es lo económico, pues un modelo a seguir, ¿quién podría ser? Pues el IMSS, por ejemplo. Pregúntale al IMSS si ya tienen lo que quieren. ¿Qué te capacita más para la vida? Obtener lo que quieres, en primer lugar, nunca va a ser. Tú vas a estar pretendiendo obtener lo que quieres y eso no te entiende. Lo que te capacita para la vida es querer lo que tienes, güey. Eso no te va a fallar. Bueno, entonces, esta otra compañera nos dice: las libertades de AA. Ya sabemos lo que verdaderamente son nuestras diversas libertades y confiamos en que ninguna generación futura, aquí hablan de la comunidad, se sienta en la obligación de limitarlas. Nuestras libertades constituyen la tierra que puede florecer, en que puede florecer el auténtico amor. Y aquí me remiten al lenguaje del corazón, en la página 303, creo. 303. ¿Qué es la libertad en AA? Las tradiciones y las costumbres de nuestra comunidad de ayuda mutua de práctica espiritual constituyen una garantía de libertades individuales y colectivas sin paralelo en la historia. No nos encontramos sujetos a ningún gobierno humano. Érase una vez un miembro que tenía la impresión de que su grupo era demasiado estirado, respetable e intolerante. Por lo tanto, creía que tenía un exagerado temor a los deslices y desviaciones de sus miembros. Con genio irónico se puso a idear un remedio. Finalmente, colgó un letrero en el salón de reuniones. Decía: compañeros, aquí se permite casi todo, pero si sucede que has llegado borracho a esta reunión, por favor no alborotes el gallinero y se ruega no fumar opio en el ascensor del club. Está claro que nuestro amigo se ha pasado de la raya para hacer valer su punto de vista. Rara vez se ve a un miembro intoxicado en una reunión y es probable que nadie haya fumado opio en el local del club.
No es mi caso, yo sí, ¿verdad? No opio, pero sí piedra. No obstante, al contemplar ese letrero, todos podemos leer entre líneas y lo hacemos para beneficio nuestro. En realidad, nuestro amigo bromista está diciendo a todos sus compañeros respetables y temerosos: si no fuera por la gracia de Dios, así me comportaría yo. A los alborotadores dice: nadie puede obligarles a comportarse bien, ni castigarles si se comportan mal. Aquí hay algunos indicadores, los pasos para la recuperación y el desarrollo espiritual, y las tradiciones para la unidad del grupo, para mantenernos juntos, para poner por encima de nuestros deseos personales el bienestar común, ya que mi recuperación, lo que estoy obteniendo, depende de que estemos aquí juntos. Dice aquí: para la unidad de cada grupo y de toda nuestra comunidad. Estas tradiciones nos enseñan las formas que nos permitirán mantenernos unidos si así lo deseamos. Nos cuesta algún dinero alquilar este local, esperemos que echen algún dinero en el sombrero, pero no queremos forzarles a hacerlo. Pueden atacarnos, pero es probable que nadie se los resista. Pueden romper su anonimato ante el público y explotar el nombre de la comunidad para ganar prestigio y dinero. Si insisten en hacer estas tonterías, nosotros no podemos detenerlos. Tampoco lo podemos hacer si mezclan el nombre de la comunidad en controversias públicas. Aquí me está hablando de las tradiciones. Esperamos que no hagan ninguna de estas cosas, pero para nuestro perjuicio o el suyo. Decimos simplemente que tendrán que practicar los principios porque ustedes mismos lo quieren hacer, no porque nosotros insistamos. Les corresponde a ustedes tomar la decisión. Esta es una garantía de libertad en la comunidad. Para cualquier otra sociedad, esta libertad ilimitada sería desastrosa. En un abrir y cerrar de ojos se convertiría en pura anarquía. Entonces, ¿cómo podemos nosotros aguantar tanta libertad? Una libertad que a veces parece ser una licencia individual y colectiva para hacer exactamente lo que nos complace. Además, son nuestras virtudes las que nos han concedido esta garantía inaudita, o está en realidad accionada por nuestras necesidades. Nuestras necesidades, sin dudas, son inmensas y apremiantes. Cada uno de nosotros tiene que ajustarse bastante bien a la práctica de los principios espirituales, al camino, a los pasos y a las tradiciones. Si no, nos volveremos locos o moriremos por el consumo. Por lo tanto, para la mayoría de nosotros, el deseo de sobrevivir y de desarrollarnos pronto llega a ser mucho más fuerte que la tentación de consumir o portarnos mal. Tenemos que hacerlo o morir, así que optamos por vivir. Esto a su vez supone optar por los principios, las costumbres y las actitudes que nos pueden salvar del desastre total, asegurando la remisión de nuestros síntomas, nuestra sobriedad, nuestro no consumo. Esta es nuestra primera gran decisión crucial. Hay que reconocer que la tomamos bajo el inminente látigo aterrorizador de, aquí dice, de don alcohol, el asesino, del consumo, el que mata, el que destruye, el que mata no, sino físicamente, el que te mata en vida. Está claro que esta primera decisión es más una necesidad que una acción virtuosa, pero una vez superado este obstáculo, empezamos a tomar otra clase de decisiones. Empezamos a ver que los principios de la comunidad son buenos,
aunque todavía nos sentimos muy rebeldes, nos ponemos cada vez más a practicar estos principios motivados por un sentido de responsabilidad para con nosotros mismos, nuestras familias y nuestros grupos. Empezamos a obedecer porque creemos que debemos obedecer. Ya vimos que hay una ética, la ética es reconocer de cosas que se deben hacer, una ética racional porque es conveniente, y otra ética autoritaria porque se te impone. En este caso, empezamos a obedecer porque creemos que debemos, que es conveniente obedecer, que es necesario obedecer. Aunque nos resulta penoso, nos damos cuenta de que es apropiado hacerlo. A medida que tratamos de obtener resultados, nos damos cuenta de que nos vamos desarrollando. Esta es una satisfacción bien merecida. La vida sigue siendo difícil, pero es mucho mejor. Además tenemos mucha compañía. A todo nuestro alrededor tenemos muchos compañeros de viaje, individuos y grupos. Podemos hacer juntos lo que no podemos hacer aislados. Finalmente vemos que la elección tiene otra dimensión que de vez en cuando podemos alcanzar. Llegamos a un punto en el que podemos adoptar una actitud o costumbre u obedecer un sano principio porque es lo que realmente queremos sin reserva ni rebeldía. Cuando nuestra aceptación y nuestra buena disposición llega a ser tan completa, descubrimos que desaparece toda nuestra rebeldía. Ahora nos conformamos porque queremos hacerlo de todo corazón, o dicho de otra manera, solo queremos la voluntad de Dios para con nosotros y su gracia para nuestros compañeros. Al contemplar el pasado, nos damos cuenta de que nuestra libertad para tomar decisiones no era después de todo una verdadera libertad. Cuando tomábamos una decisión porque nos era imperativo hacerlo, tampoco era una elección libre, pero fue para nosotros un buen comienzo. Al tomar una decisión porque debíamos hacerlo, estábamos haciendo algún progreso. Así estábamos mereciéndonos un poco de libertad y preparándonos para tener más. Y cuando en ocasiones podíamos tomar gustosamente la decisión apropiada, sin rebeldía, reserva o conflicto, teníamos nuestro primer inicio de lo que podría ser la libertad perfecta de acuerdo a la voluntad de Dios. Pocos pueden mantenerse mucho tiempo a esas alturas. Para la mayoría de nosotros, el lograr permanecer en este elevado nivel es un trabajo de toda la vida, o con mayor probabilidad un trabajo eterno. Pero sabemos que existe este más alto nivel, una meta que podemos alcanzar algún día. Estas son las diversas libertades que hay en AA, y así parece que funcionan entre nosotros. Tardamos largo tiempo en llegar a comprenderlo, ni siquiera nos arriesgamos a poner por escrito las tradiciones hasta 1945, 10 años después de que el doctor Bob y yo, el que escribe estos libros, nos encontramos por primera vez. Pasamos por una época en la que sentíamos un incesante temor a los perjuicios que nuestros miembros volubles y el mundo alrededor nuestro nos pudieran causar. Al principio, los primeros años, tenían miedo. Nos resultaba difícil confiar en que nuestra conciencia de grupo podría ser una guía de fiar. Por lo tanto, dudábamos que fuera prudente conceder la autoridad local a cada grupo. Además, nos preguntábamos si no deberíamos expulsar a los indeseables e incluso a los incrédulos, conceder a cada adicto del mundo el derecho exclusivo de decir si él o ella es o no un miembro de la comunidad. Fue una decisión tremenda. Es la tercera traición. Estos eran los temores de aquel entonces y tales eran las restricciones que nos
encontrábamos tentados a imponer los unos a los otros. No se habían visto obligados las sociedades y gobiernos más benignos del mundo a imponer estas restricciones en sus miembros y ciudadanos. ¿Qué motivos teníamos para creernos excepciones? Afortunadamente no adoptamos ninguna medida gubernamental. En lugar de eso, forjamos las 12 tradiciones. Estas eran la verdadera expresión de nuestra conciencia de grupo colectiva. El que tantos miembros se muestren también dispuestos a actuar de acuerdo con estas tradiciones es motivo para nuestro gran asombro y gratitud. Ahora sabemos que siempre vamos a practicar estos principios, primero porque nos es imperativo hacerlo, luego porque debemos hacerlo y finalmente porque la mayoría de nosotros sinceramente queremos hacerlo, no cabe la menor duda. Ya sabemos lo que verdaderamente son nuestras diversas libertades y confiamos en que ninguna generación futura se sienta en la obligación de limitarlas. Nuestras libertades constituyen la tierra en que puede florecer el auténtico amor, el amor que tenemos unos a otros y el amor de todos para con Dios. Aquí les voy a leer una partecita que fue importante y ahorita vamos a leer lo que dice la lectura. Libertad de selección. Al mirar retrospectivamente nos damos cuenta de que nuestra libertad para escoger indebidamente no era después de todo una verdadera libertad. ¿Qué nos está diciendo esta frase? Que el consumo no era una elección. Una elección es cuando tú puedes optar por una cosa o por otra. Para nosotros los que no podemos no consumir, el consumo no era el no consumo no era algo que pudiéramos llevar a cabo. Entonces el consumo no era una elección, no era algo que eligiéramos de entre varias cosas que pudieran ser. Era lo único que podía ser para nosotros. Dice, al mirar retrospectivamente nos damos cuenta de que nuestra libertad para escoger indebidamente, aquellos que crean que todavía, aquellos que no se convenzan, ¿cómo no? Puta, si yo decidí ir con el dealer y consumir y comprar y como ese momento ya pasó, no nos podemos regresar para ver si hubieras podido hacer otra cosa, pero no hubiéramos podido hacer otra cosa porque nosotros no podemos no consumir y porque había una urgencia inaplazable, un mandato bioquímico que te decía consume, un mandato que no podías dejar de obedecer. Entonces cuando escogíamos indebidamente, en primer lugar no escogíamos, no era después de todo una verdadera libertad. Sí. Es como cuando de repente los que estaban a mi alrededor me decían, por favor hoy en este día no consumas para que puedas estar ahí presente. No podía hacer otra cosa y se manifestaba todo el tiempo. Entonces desde ahí se da uno pues cuenta, ¿no? Empiezas a darte cuenta que no puede ser otra cosa, ¿no? Porque dice también ahí, y ni aún deseando puedes dejar. Entonces ahí entra esa parte, ¿no? Lo que estoy diciendo, de que no tenga otra opción, y eso pues es como un mandato pues que está ahí, que no puedes desobedecer, porque si de repente se pedían ese favor, pero ¿cómo puedo poder hacer ese favor? Porque era algo que no estaba en mis manos, pues, sí. Y les generaba molesto. Y otra cosa más, no podíamos escoger el no consumo y no podíamos escoger que no estuviera presente la causa. Ahorita por alguna razón pudiera ser que estuviera la remisión del síntoma, pero sin que hubiéramos eliminado la causa. No podemos escoger no estar mal, por ejemplo, no estar inquietos, irritables, descontentos. No podemos escoger estar en desacuerdo con las cosas que suceden. No podemos dejar de apegarnos a que debe de ser esto para que yo esté bien.
es la causa del consumo. Eso, no podemos escoger que no esté presente esa causa. Eso limita eso es lo que hace que aparezca el problema de que nuestra recuperación no sea gratificante y estemos mal aquí y sin consumir. Y luego hay casos extremos, compañeros, porque hay de caso a caso. Y alguien, ya ves tú así, puta, ¿qué haces, güey? No, si no se va a matar ese cabrón. Oye, padrino, y esa parte, una respuesta que se puede encontrar en la literatura, también es esa parte donde dice, llegará un momento en que no podrán concebir la vida con este o sin este, ¿no? Ahí creo yo que me da también la respuesta de que no puede haber elección posible, porque si con ese o sin ese no se puede vivir y no te sientes a gusto, sí, es porque nunca hubo una elección. Sí, no, ya, o sea, no, casi empieza el problema porque no la puedes concebir sin el consumo. Y ya cuando consumiendo, puta, ya tampoco. Ya es el sufrimiento cabrón, hijo. Entonces dice aquí, perdón compañeros, yo estaba viendo el texto. Cuando escogíamos porque teníamos que hacerlo, tampoco era una elección libre, pero esto nos inició en la dirección apropiada. De repente les preguntamos aquí, acuérdense que hay 3 tipos de ingresos, el involuntario, el voluntario y el obligatorio, ¿verdad? Les preguntamos que si están aquí por su voluntad, y se oiría mal decir que no estamos por nuestra voluntad, ¿verdad? Se oye mejor decir que sí estamos por nuestra voluntad, pero ¿cuál es la realidad? Cuando escogíamos porque teníamos que hacerlo, ¿por qué decían venir acá? No, pues yo estaba de acuerdo, yo quería. Pero como siempre, aquí no es declarativa la cosa. No es lo que dices, es lo que muestras. ¿Quién está aquí por su voluntad? Y todos estamos por la voluntad de Dios, cabrón, ¿no? En realidad, esperando que ya después estemos por nuestra propia voluntad, cuando nos demos cuenta de que aquí está bien, no está tan mal. Dice acá, ya lo va. Acá dice, cuando escogíamos porque era conveniente, cuando ya estamos aquí porque nos damos cuenta que nos conviene estar aquí, que nos conviene en base a nuestra necesidad de estar aquí, empezamos a mejorar, estábamos logrando ya algo de libertad y preparándonos para obtener más de ella. Pero cuando de tiempo en tiempo pudimos con gusto elegir adecuadamente, sin rebeldía, resistencia o conflicto, empezamos a vislumbrar lo que podría ser la libertad perfecta bajo la voluntad de Dios. Vivir la voluntad de Dios, que no se llama voluntad, vivir el designio de Él, ¿verdad? Sin que eso nos moleste, sin que eso nos cause conflicto, es lo que es la libertad perfecta. ¿Hasta dónde llega tu libertad? El libre albedrío, ¿se acuerdan? A estar satisfecho y a gusto, dice, con lo que es, con la libertad, con la voluntad de Dios. Hasta ahí llega tu libertad. Cuando de tiempo en tiempo podíamos con gusto elegir adecuadamente, sin rebeldía, resistencia o conflicto, entonces empezamos a vislumbrar lo que podría ser la libertad perfecta bajo la voluntad de Dios. Ahora vamos a seguir con lo que estábamos leyendo. Dice aquí, yo tenía deseos inmensos de libertad, y fíjense que de lo que tenemos que liberarnos en primera instancia es de nosotros mismos, Líbrame de mi propio encadenamiento. Yo tenía deseos inmensos de libertad
Primero, libertad para consumir. Puta, como chinga, dijo, ¿no? No me dejaban, güey. Me encerraban y luego me volvían a encerrar y yo ya andaba con un cuchillo acá para que no me encerraran y la chingada, dijo, ¿no? Más tarde, me quería yo liberar de eso. Más tarde, liberación del consumo. El programa que nos saca de la situación descansa en una base de libre elección. No hay mandatos, leyes ni mandamientos. El programa espiritual, como se ha delineado en los pasos, en las sugerencias, es el programa sugerido por el cual se me ofrecen libertades aún mayores, es solamente sugerido. Yo puedo tomarlo o dejarlo. Se ofrece esta palabra es se ofrece el poder hablar, el poder mostrarnos, el apadrinamiento, ¿no? El apadrinamiento, pero esto del apadrinamiento tendremos que hablar porque no es una cosa tan sencilla tampoco como se entiende por todas partes. No se obliga, y yo voy y vengo como lo desee. Son estas y otras libertades las que me permiten recobrar la dignidad que fue aplastada por la carga del consumo y que tanto se necesita para apoyar una sobriedad de la vida, ¿no? Pero principalmente, la principal de las libertades que necesito es la libertad de mi propio empadronamiento. Y este es un medio libre, si gustan compartir, me dicen, compañeros. Bueno. Buscar las cualidades. De acuerdo con los principios de la recuperación, con los principios espirituales para encontrar la salida, tratamos de no juzgar, poner etiquetas ni moralizar. ¿Cuántas veces en este proceso de búsqueda hemos malinterpretado el comportamiento de otro, formulando un juicio precipitado, puesto una etiqueta y encasillado completamente a un individuo? Esto ya lo leímos, compañeros, en las relaciones interpersonales. Qué fácil es hacerse una opinión de otro, ¿verdad? Eso no significa que él sea eso, sino que él se presenta así. Si yo estuviera bajo las mismas circunstancias, entonces actuaría igual. Todos somos completamente malvados, estúpidos, egoístas, pero a la vez inocentes, intachables, ¿verdad? Vamos a convertirnos en buscadores de amor en lugar de buscadores de falta. No juzgar, ¿verdad? Estos son principios que no hay comparación, no comparar, no juzgar. ¿Cuántas veces hemos malinterpretado, formulado un juicio precipitado, puesto una etiqueta y encasillado a un individuo? Qué rápidamente nos formamos una opinión de otras personas, qué rápidamente llegamos a una conclusión sobre ellas. A la mente egótica le resulta satisfactorio etiquetar a otro ser humano, darle una identidad conceptual, pronunciar juicios severos. Cada ser humano ha sido condicionado a pensar y comportarse de cierta manera, condicionado tanto genéticamente, internamente, como por sus experiencias infantiles y su entorno cultural, los condicionamientos internos y externos. No es que ese ser humano sea así, pero así es como se presenta. Cuando emites un juicio respecto a alguien, confundes los patrones mentales condicionados con lo que esa persona es. Esa acción en sí misma denota un patrón profundamente inconsciente y condicionado. Das a esa persona una entidad conceptual y esa falsa identidad se convierte en una prisión no solo para ella, sino también para ti. Evitar el juicio no implica ignorar lo que el otro hace,
implica reconocer que su conducta es una forma de condicionamiento, implica verla y aceptarla tal como es, sin construir una identidad para esa persona a partir del condicionamiento. Esto te libera a ti y a la otra persona de la identificación con el condicionamiento, con la forma, con la mente. Entonces el ego ya no dirige tu relación. Mientras el ego dirija tu vida, la mayor parte de tus pensamientos, emociones y acciones surgirán del deseo y el miedo. Entonces en la relación o bien demandarás o tendrás algo de la otra persona. Puede que quieras placer, beneficio, reconocimiento, alabanza, su atención, o fortalecer tu sentido del yo mediante la comparación y el establecimiento de que eres, tienes o sabes más que la otra persona, y lo que temes es que ocurra justamente lo contrario, que sea esa persona, que esa persona pueda reducir de algún modo tu sentido del yo. Cuando diriges tu atención al momento presente en lugar de usarlo como un medio para un fin, va más allá del ego y más allá de la compulsión inconsciente de usar a la gente como un medio para un fin, siendo el fin tu propio fortalecimiento a costa de los demás. Cuando prestas toda tu atención a la persona con la que estás interactuando, dejas fuera de la relación el pasado o el futuro, excepto para fines prácticos. Cuando estás plenamente presente en tus encuentros con otras personas, renuncias a la identidad conceptual que has creado para ellas, tu interpretación de quiénes son y de lo que hicieron en el pasado, y eres capaz de interactuar prescindiendo de los movimientos egóticos del deseo y del miedo. La clave está en la atención, que es una alerta serena. Qué maravilloso es poder ir más allá del deseo y del miedo en las relaciones. El amor no desea ni teme nada. Si su pasado fuera tu pasado, si su dolor fuera tu dolor, si su nivel de conciencia fuera tu nivel de conciencia, pensarías y actuarías exactamente como él o ella. Esta comprensión trae consigo perdón, compasión y paz. Al ego no le gusta oír esto porque pierde fuerza cuando no puede mostrarse reactivo y tener razón. Entonces aquí dice, quizás tenían un concepto de un poder superior diferente al nuestro, por lo tanto llegamos a la conclusión de que sus creencias no eran espirituales, o tal vez vimos a una pareja discutir y dimos por sentado que era una relación enfermiza, aunque más adelante descubrimos que el matrimonio había tenido éxito durante muchos años. Encasillar irreflexivamente a nuestros compañeros nos ahorra el esfuerzo de tener que conocerlos. Cada vez que juzgamos el comportamiento de otro, dejamos de verlo como un posible amigo y compañero de viaje en camino en la recuperación. Si se nos ocurriera preguntar a las personas a las que juzgamos si les gusta que las etiqueten, nos responderían con un sonoro no. Si nos lo hicieran a nosotros, ¿no nos sentiríamos subestimados? Claro que sí. Así como queremos que los demás vean nuestras mejores cualidades, nuestros compañeros adictos quieren ser bien considerados. Nuestro programa nos pide que veamos la vida positivamente. Cuanto más atención prestemos a las cualidades de los demás, más las veremos en nosotros. Descartaré mis críticas negativas a los demás y me centraré en cambio en apreciar las cualidades favorables de todos. Podemos convertirnos en buscadores de amor en lugar de buscadores de cartas. Entonces, descartaré mis críticas negativas a los demás y me centraré en cambio en apreciar las cualidades favorables de todos. Sí cabe, ¿no? Una parte demasiado grande de mi vida ha sido utilizada en meditar acerca de las faltas ajenas. Esta es una de las formas más sutiles y perversas de la autocomplacencia que nos permite permanecer cómodamente ignorantes de nuestros propios defectos. Con demasiada frecuencia se nos oye decir, si no fuera por él o ella, qué feliz sería.
Nuestro principal problema es aceptar nuestras circunstancias actuales tales como son, a nosotros mismos tales como somos y a los que nos rodean tales como son. Esto significa adoptar una humildad realista sin la cual no pueden ni siquiera empezar un progreso genuino. Una y otra vez tendremos que regresar a ese poco halagador punto de partida. Este es un ejercicio para la aceptación que podemos practicar con utilidad todos los días de nuestras vidas. ¿Alguien gusta compartir, compañeros? Bueno, pues entonces les agradezco. Gracias.